Buen día, yo soy Daniel Ramírez Mora, soy de la matrícula S18 y voy a realizar el video para taponamiento anterior y posterior de la materia de otorrinolaringología. Obviamente para realizar un taponamiento nasal necesitas sufrir una epistaxis. La epistaxis o sangrado nasal es una hemorragia con origen en las fosas nasales. Esta puede estar causada ya sea por un traumatismo, por una irritación o por la resequedad del revestimiento de la nariz. Y este proceso puede llegar a ser causado por una rinitis alérgica, por resfriados o por sinusitis. Su incidencia va a variar dependiendo de la edad y se clasifica a su localización anatómica en anterior y posterior, siendo la anterior la que tiene mayor incidencia por arriba de la posterior, dada en 90% de los casos, y la otra, del otro tipo, la posterior, en un 10% de los casos, que es el porcentaje restante. La epistaxis se puede controlar con medidas conservadoras y se ha manifestado en un 60% de la población, cosa rara dado que solo el 6% de las personas que llegan a padecerlo solicitan atención médica. En caso de que exista una epistaxis con un tratado difícil o que se complique, se va a acudir o se va a solicitar el taponamiento nasal, y esta técnica tiene un 90% de eficiencia en los casos utilizados. Para este procedimiento, para ambos, se van a utilizar pinzas bayoneta, que será suplantado por esta pinza común y corriente, espéculo nasal, vaselina, que no tenemos, pero pues algo que se pueda untar, material para el taponamiento elegido, para el taponamiento anterior, ya sean gas de serpentina, que será suplantado por esta venda cortada a la mitad, merocele, que será cambiado por un tampón, o tórulas, que será cambiado por este algodón con un pedazo de hilo al final para la guía que se necesita. Y para protección general o protección propia se utilizarán guantes, lentes de protección y cubrebocas. Para el taponamiento posterior principalmente usaremos una sonda de Foley y una gasa atada previamente. Para la técnica posterior del taponamiento, esta se va a realizar con una sonda Foley. En caso de que no sea con globo, puede ser con una gasa. Entonces, para esto, posterior a haber acomodado habernos puesto el material de protección, se va a revisar la permeabilidad de la sonda, y esta se va a tomar y se colocará dentro de la fosa nasal. Cuando ya haya entrado una cantidad razonable de sonda y esta se pueda sacar por la faringe, se tomará y se alará con una pinza para poder sacarla por la boca. Cuando ya la hayamos sacado por la boca, se atará una gasa con un hilo. Al realizar esta maniobra, se recomienda tener un riñón o un recipiente debido al efecto de náusea que puede llegarse a causar. Y posteriormente a esto se va a retraer la sonda de manera que la gasa termine en la zona posterior de la fosa nasal. Esto ayudará a que se realice el taponamiento posterior. Se alará la sonda hasta que la gasa esté tapando de esta manera, y se alará y también se fijará en la zona posterior con una bigotera. Se puede dejar así o se puede complementar con un taponamiento anterior, y no se debe olvidar que se debe fijar con una bigotera para no realizar algún daño en pliegues de la piel en la zona exterior.
Para las técnicas anteriores que se pueden usar para complementar el taponamiento posterior, como había mencionado, puede haber varios tipos. Yo mencionaré tres principalmente. La primera va a ser con tórulas. Estas, para realizarlo, se debe colocar una guía en el extremo de cada tórula para poder sacarlas posteriormente, y se deben untar con vaselina. Posterior a esto, se debe abrir la fosa nasal con el espéculo y se deben ir introduciendo. Se debe introducir con mucho cuidado. Se introduce y se tira hacia arriba. Por cierto, realizo la maniobra con mi mano zurda debido a que soy zurdo, aunque no parezca muy hábil. Y se sigue repitiendo la misma maniobra hasta que se llega a poder rellenar toda la fosa nasal. Ahora, hablando de otra técnica, vamos a hablar de la técnica con Merocel. Este es un tapón de alcohol polivinílico que tiene forma de esponja y el cual es absorbente. Esta se va a introducir en seco con vaselina y se va a hidratar dentro para que se expanda de manera adecuada y abarque toda la fosa nasal. Entonces, se va a introducir, se va a guiar o se va a dejar dentro sobre el piso de la fosa nasal, y después se va a hidratar, se va a humedecer con suero fisiológico. Esto ayudará a que se expanda, como he mencionado, y de que pueda realizar una absorción más adecuada en toda la zona nasal en cuestión. Y por último, y la más laboriosa y además la más utilizada, va a ser el taponamiento anterior realizado con gasa. La gasa serpentina, la cual será suplantada por una fenda cortada a la mitad. Para esta técnica se va a utilizar la gasa serpentina y el espéculo nasal. Entonces meteremos la gasa poco a poco y la iremos doblando. Debemos recordar compactar la gasa para que se pueda meter el resto, y tiene que estar doblada de manera adecuada. Así podrá caber la mayor cantidad de gasa y se podrá ir absorbiendo. Debemos recordar que este procedimiento o este tipo de taponamiento debe ser bilateral y debe ser realizado en ambas fosas. Posterior a esto, es muy importante retomar lo del fijado, y se debe proteger mucho el extremo distal de la sonda y el clamp, que es como un fijador que se va a acomodar en esta zona, debajo de la nariz, en la zona exterior, y se debe ayudar con una gasa, casi así, de esta manera, simulando esto. Esto va a evitar que haya una lesión por decúbito en la piel de la columela y el ala nasal. Se va a pautar por una analgesia
y una cobertura antibiótica, y se va a remitir al hospital para valoración con el otorrinolaringólogo y para ver que las técnicas fueron hechas adecuadamente. Por último, el tiempo de permanencia estimado para el taponamiento anterior es de aproximadamente entre 5 y 7 días su mantenimiento, mientras que hablando del posterior debe mantenerse mínimo 7 días, el paciente debe mantenerse hospitalizado, debe estar habiendo un control de su hematocrito o de su hemoglobina, e incluso se debe considerar una ligadura de la arteria esfenopalatina cuando continúa el sangrado, incluso después de un taponamiento o de ambos taponamientos. Claramente esta ligadura de la arteria, pues haciendo o realizando una interconsulta con el otorrinolaringólogo. Y para el retiro se debe hidratar la zona antes de esto, se debe avisar al paciente que se va a retirar el tapón debido a que esta es una técnica algo molesta, y se debe hacerse de una manera cuidadosa. Ya por último, después de que se retiró, se deben dar algunas medidas de educación para la casa y se va a dejar Ritonavir o Nasomin por 7 días. Muchas gracias.